Incorporación de complemento carta aporte a la factura electrónica. Sin duda, un dolor de cabeza para muchos transportistas. Si te quedas en este video, te explicaré la naturaleza jurídica de una resolución miscelánea fiscal, específicamente la que le da origen a la carta de aporte, su entrada en vigor y las consecuencias jurídicas que ésta produce. Recuerda que estás en la ruta correcta, porque esta es la ruta del transportista. Pues bien, amigo transportista, antes de iniciar con el tema de lleno, me gustaría hacer una pausa para explicarte qué es una resolución miscelánea fiscal, para que conozcas por qué es que cada año sale una nueva resolución y existen nuevas interpretaciones y formas de darle cumplimiento a nuestras obligaciones de contribución. En el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 33, se establece lo siguiente. Dice, las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente. En el inciso G, publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Esto significa que cada año la autoridad fiscal, como lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Servicio de Administración Tributaria, emiten estas resoluciones misceláneas para efecto de darnos a conocer las maneras en que debemos dar cumplimiento a nuestras obligaciones fiscales. Pues muy bien, ahora que ya conocemos qué es una resolución miscelánea fiscal, te comento cuál es el origen específicamente del complemento de carta aporte. Pues resulta que el 29 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución miscelánea fiscal para el 2021, es decir, la del año pasado. En esta resolución se publicaron estas dos reglas que son las que nos interesan, la 2.7.1.8 y la 2.7.1.9, que hablan ya del complemento para incorporar información fiscal al CFDI, que es la factura electrónica. Aquí dice que el SAT publicará en su portal los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas, dígase transporte, incorporar requisitos fiscales a los CFDI que expidan, es decir, un complemento. Y habla de la entrada en vigor, que dice que pasados los 30 días naturales contados a partir de que el SAT publique en su portal las formas en que daremos cumplimiento a este complemento. Entonces estaba pensado a partir de su publicación, que fue en diciembre del 20, para que entrara en vigor a los 30 días naturales, dígase principios de febrero o principios de marzo, dependiendo de lo que el SAT se iba a tardar en generar las herramientas en el portal para poder emitir estos complementos. Y ya esta regla en el 2.7.1.9 hablaba de el CFDI que podrán acompañar el transporte de mercancías, y aquí ya hacía una distinción entre, dice, podrán acreditar el transporte de dichas mercancías cuando se trasladen por vía terrestre de carga que circulen en carreteras o vía férrea, marítima, aérea o fluvial únicamente mediante el archivo digital del CFDI de tipo traslado para las personas que fueran propietarios de las mercancías, es decir, ya nos hablaba aquí del CFDI de traslado. Y luego la misma regla nos hablaba de los contribuyentes dedicados al servicio del transporte de carga que circulen por carreteras federales deberán expedir el CFDI de tipo ingreso. Es decir, esta regla, la del 2020, para entrar en vigor en 2021 del año pasado, ya hablaba de los dos tipos de complemento de carta aporte, de ingreso y de traslado. Pero no entró en vigor y te explico la razón. Pues bien, la manera en que la autoridad hacendaria puede modificar o puede postergar la entrada en vigor de una resolución miscelánea es a través de resoluciones de modificación a la resolución miscelánea. En el caso que nos ocupa de la carta aporte, me voy a ceñir a las 4 primeras resoluciones, que son las que interesan. En la primera resolución de modificaciones, publicada en el Diario Oficial el 3 de mayo del 21, se hace básicamente una postergación o una prórroga, porque aquí ya nos dice que las reglas de la miscelánea fiscal, la 2.7.1.8 y la 2.7.1.9, van a entrar en vigor a partir del 1 de junio del 21 y luego da 120 días
digamos, de periodo de gracia para que sea obligatorio el uso del complemento de carta aporte. Por su parte, la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea publicada en el diario el 10 de septiembre del 21 confirma que la carta aporte, es decir, la regla 2.7.1.9, entra en vigor conforme a lo dice la propia resolución miscelánea, es decir, sería obligatoria a partir del 1 de octubre del 2021. Sin embargo, esto no fue así, pues hubo una tercera resolución de modificaciones a la miscelánea. Pues bien, como recuerdas, se esperaba que la carta de aporte fuera obligatoria para el 1 de diciembre y fue precisamente esta tercera resolución de modificaciones publicada en el diario el 18 de noviembre del 21 que estableció o modificó su entrada en vigor. Pues en el 11º transitorio podemos leer que las reglas de carta aporte van a entrar en vigor obligatorio a partir del 1 de diciembre del 21. Sin embargo, aquí nos deja también como un periodo de gracia de 30 días para que sea efectivo y sancionado a partir del 1 de enero del 2022. Y bien, por último, después de ya casi un año pretendiendo la autoridad hacendaria que el complemento de carta aporte entrara en vigor, emite el 21 de diciembre del 21 una cuarta resolución de modificaciones para establecer que el uso del complemento de carta aporte entrara en vigor a partir del 1 de enero de este año 2022. Pues bien, amigo transportista, al parecer ahora sí, de forma definitiva, el complemento de carta aporte llegó para quedarse. Ahora, en la resolución miscelánea fiscal para el 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2021, parece la entrada definitiva de esta y se terminó la postergación. Pues en este transitorio nos dice que el uso del CFDI para la carta aporte a que se refieren estas reglas, ahorita te hablaré del capítulo y cómo es que esta resolución para el 2022 recoge el espíritu de la resolución del 2021 y retoma las reglas 2.7.1.8 y la 2.7.1.9 y las agrupa en un capítulo que son básicamente estas reglas. Y en este transitorio dice que es obligatorio a partir del 1 de enero del 2022 y se entiende un periodo de gracia o un periodo de transición o un periodo de prueba y error que estará sin ser sancionado hasta el 1 de abril del 2022 o mejor dicho, como último día el 31 de marzo del 2022. Esto significa que tú debes estar generando tu complemento de carta aporte, ya sea traslado, ya sea de ingreso, desde el 1 de enero del 2022, aunque esté mal requisitada, tenga errores o cual sea la razón por la cual no estás realizándolo de manera correcta. Sin embargo, estás obligado a generarla como lo vayas entendiendo, pues en este periodo no tienes infracciones por los errores o los faltantes en cuanto a la totalidad de los requisitos, pero sí tienes sanciones por el hecho de no generarla. Tal como lo vimos en el video, la naturaleza jurídica de una resolución miscelánea fiscal es sumamente compleja, así también su entrada en vigor, interpretación y obligatoriedad. Máxime cuando vemos que la autoridad hacendaria puede, y de hecho lo hace, variar su contenido y entrada en vigor. Sin duda alguna, siempre hay resistencia al cambio. Basta recordar la oposición que se tenía frente a la factura electrónica, siendo que al día de hoy es un proceso sumamente confiable y sencillo. Al parecer, el complemento de carta aporte pretende resolver uno de los problemas fundamentales en nuestro país, como lo es el transporte irregular y el contrabando. Ahora que ya conoces el origen del complemento de carta aporte, te pregunto, ¿consideras que la entrada en vigor del complemento de carta aporte viene a resolver o complicar los problemas del transportista? Déjame tu comentario y te espero en el próximo video.